Bueno, Dios les bendiga a todos, estimados hermanos y amigos. Aquí estamos una vez más en este programa Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe, haciendo esta noche el lanzamiento de esta tercera temporada. Gracias a Dios, llevan 3 años que hemos estado aquí compartiendo con los compañeros algunos apuntes, algunos argumentos, procurando proveer herramientas de defensa de nuestros principios cristianos, basados, por supuesto, en la palabra de Dios, pero también poniendo algunos razonamientos, porque no hay tal cosa como que la razón por un lado y la fe por la otra. No, nuestra fe tiene una razón de ser. En este primer programa de esta temporada, gracias a Dios, tenemos un invitado especial que nos va a acompañar durante un tiempo de ahora en adelante y es el hermano Franklin Rivera. Agradecemos a él su disponibilidad y su tiempo para estar con nosotros. Ya estará él aquí presentando también su saludo. Y mis compañeros habituales, el hermano John Freddy Otálvaro, el hermano William Díaz y el hermano Thomas Harrison. Así que, amados hermanos, pues les invito a compartir también el enlace con sus amigos, con sus familiares. No olvide que si este programa y estos que hemos hecho han sido de bendición para usted, pues también podrán serlo para algunos de sus familiares y amigos, que ellos también puedan opinar y con el chat o con el correo electrónico. Ya usted sabe que puede enviarnos su correo electrónico a hablemosdeapologética@gmail.com. Ahí algunos hermanos han escrito, nos han sugerido algunos temas y también algunos han sugerido incluso invitados que inviten a este hermano, a este otro. Bueno, les agradecemos a todos esta comunicación, esta retroalimentación. También puede usted opinar aquí en vivo y colocar su comentario también, si acaso ve este programa en diferido. Antes de presentar a los compañeros que ya están aquí con nosotros, el hermano Tomás está teniendo algunas dificultades, está en un viaje, pero en la medida en la que pueda, él va a aparecer aquí también con nosotros. Quiero presentarles el tema. El tema será la oración, o más bien las verdades y los mitos que giran en torno al tema de la oración. Básicamente entendemos que orar, decimos, es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. Y bueno, hay poemas, hay canciones respecto a la oración, predicaciones, muchas que hemos oído. Y sí, ideas que trae la gente acerca incluso del sufrimiento en la oración y cosas así por el estilo, el poder de las lágrimas, bueno, varias cositas de esas. A veces se hacen esas cadenas de oración, cadenas de oración. Y no me refiero a los hermanos que en las congregaciones a veces elaboran su cartelero y vamos a hacer una cadena de oración esta semana para orar por tal necesidad o por el programa que viene más adelante, sino lo que llegan por ahí en los mensajes a uno, que una sea esta cadena de oración y pensando quizás que entre más personas estén, entre comillas, intercediendo, pues entonces como mayor la huelga, mayor la manifestación, entonces Dios tendrá que responder. Cosas como esas vamos a estar charlando aquí con mis compañeros y a la luz de la palabra de Dios, por supuesto, vamos a mirar algunos pasajes porque definitivamente la Biblia sí habla de oración. Jesús oró. La palabra nos cuenta acerca de eso, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que es uno de los que más nos habla acerca de la oración. Pero alrededor del tema, como de muchos otros, giran algunas cosas que no son tan, tan bíblicas o, o que se sacan fuera de contexto y entonces llevan a prácticas realmente que no, que no corresponden a un cristianismo genuino. Entonces, gracias al Señor, aquí está el hermano William Díaz, el hermano John Freddy Otálvaro y también, como les anunciaba, hoy está aquí el hermano Franklin Rivera. Todos ellos son bienvenidos. Y pues, hermanos, ustedes tienen la palabra.
vamos entonces a abordar este apasionante tema de la oración, que es una de las prácticas cristianas, algunos llaman una de las disciplinas espirituales, la oración, a veces ligada al ayuno, ligada también a la vigilia, en fin, entonces, pues comencemos. Vamos a esperar que mis compañeros intervengan y vamos a hacer un conversatorio que seguramente será muy edificante. Pues tú dinos, Adonai, ¿con quién arrancamos? Bueno, vamos a empezar con el concepto de oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es en sí la oración? Eh, no nos referimos, por supuesto, a la gramática, sino a la práctica, como ya hemos dicho, de que está metida en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. ¿Qué es orar? Bueno, el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno una vez más estar eh, por este medio llegando a sus vidas y un saludo muy especial al hermano Franklin, al hermano Adonai, al hermano William, a cada uno de ellos. Y bueno, pues este tema tan interesante acerca de las verdades sobre la oración, pues bueno, vamos a definir la oración. La oración a grosso modo, o la definición así más simple, digámoslo, es hablar con Dios, es el ejercicio espiritual a través del cual nos acercamos a Dios, somos conscientes de su presencia y nos dirigimos a Él con nuestras palabras, con el propósito, con muchos propósitos, a hablarle, pedirle, agradecerle, adorarle o tener un tiempo de reconocimiento, interceder, rendirnos, arrepentirnos. Yo siempre digo que la oración es como una autopista a través de la cual nosotros, con muchos carriles, a través de la cual nosotros nos acercamos a Dios y mantenemos nuestra comunión con Dios. Esa podría ser una definición muy, eh, bueno, amplia acerca de lo que es este ejercicio espiritual valiosísimo, eh, supremamente importante para la vida espiritual de todos los creyentes. Eh, Adonai, yo quisiera sumarme a lo que está diciendo Freddy. Además de orar ser una manera de comunicarnos con Dios, tenemos que decir que no es la única manera de comunicarnos con Dios. Hay más diferentes formas de hacerlo. También vale la pena decir, es un medio a través del cual nosotros meditamos y reflexionamos en Dios. Y como bien lo dice Freddy, él lo expresa como una autopista. Yo lo expreso también eh, como el soldado cuando tiene un radio. Él está en el campo de batalla y el radio en sí no tiene un poder, un efecto, pero por medio de ese radio el soldado se comunica y pide ayuda a la central y de la central entonces le envían la solución y la respuesta. Así que qué importante poderlo nosotros decir. Bueno, en cuanto a otras formas de comunicarnos con Dios, en la manera en que nosotros hablamos, en la oración nos estamos comunicando con Dios. Pero yo también puedo pensar en Dios sin estar hablando y de esa manera me estoy comunicando con Él. Recordemos que Dios es un Dios trascendente, pero que se ha hecho inmanente, se ha acercado a nosotros y de esa manera tenemos diversas maneras de comunicarnos con Dios. Ujú. Bueno, yo creo que de todas maneras esa oración mental, pues también es una oración. Estamos allí sin pronunciar palabras, pero pues Dios conoce nuestros pensamientos y estamos en un diálogo, ¿no? Con Dios. Hermano Franklin, bienvenido. Vamos a escuchar el debut del hermano Franklin acá. Gracias, Pastor Adonai, Pastor William, Pastor John Freddy. Un gusto saludarlos y agradezco la invitación a este importante programa en defensa de la fe y de nuestros principios y de nuestras prácticas también. Creo que hablar de este tema, pues obviamente es algo muy amplio, pero vale la pena especificar algunos detalles al respecto porque
Ujú. Me gustaría mencionar, no en cuanto a la definición, que ya mis compañeros lo han hecho muy bien, es que como casi toda práctica cristiana, la oración nos puede llevar al misticismo y al espiritualismo. Ujú. Entonces, tal vez más adelante se pudiera tocar un poco el tema. Sí, bueno, de la oración tenemos que decir que tenemos un mandamiento en la palabra, que tenemos que orar, claro que sí. Orar siempre, además, sí. Hay una parábola que a veces también se malinterpreta, la parábola del juez injusto, ¿no? Y la viuda que está pidiendo. Esa parábola dice el evangelista que el Señor la contó precisamente para recalcar la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el apóstol Pablo también escribiendo en una de las cartas de él dice, orad sin cesar. Así que debemos estar frecuentemente en oración. Eso, si lo pudiéramos poner en práctica, ya nos toca que como reorganizar en nuestra mente cómo lo hacemos, porque entonces ya no vamos a estar todo el tiempo de rodillas, ni vamos a estar todo el tiempo metidos en el salón de predicación, lo que comúnmente llamamos iglesia, eh, sino que tenemos que replantearnos si todo el tiempo debo estar en oración, entonces ¿cómo orar? ¿Cómo debe ser realmente la práctica de la oración y cómo podemos nosotros eh, hacerlo de una manera genuina y que no sea, como dice el hermano Franklin, ese misticismo que alrededor de estas cosas se pone a veces, ¿no? Manos Ujú. levantadas y voz alta, ojalá que me escuchen allá en los cielos y bueno, muchas cosas así. Dios nos escucha aún si no pronunciamos la palabra, como decía William ahora. Entonces, ¿cómo? Vamos a hablar del cómo. ¿Cómo hacemos la Adonai, oración y cómo hacerla? me permites, antes de entrar en ese punto, eh, habiendo dicho que es la oración, qué bueno pudiéramos escuchar un poquito qué no es la oración, ¿no? Creo que también nos Ujú. ayuda un poquito antes de entrar ya más en profundidad. Ok. Quisiera simplemente aportar uno de muchos que quizás hay, que sé que mis compañeros también nos van a ayudar. La oración no son vanas repeticiones, que vale la pena también decirle a la gente, no son vanas repeticiones. Hay gente que, y lo mencionaba Donay al comienzo, hay gente que también desarrolla algunas cadenas de oración o algunas plantillas de oración. Yo he escuchado por ahí que la oración del penitente, la oración del enfermo, la Del oración, líder, del pastor. la oración del líder, la oración de la mujer, la oración del conductor, la oración para que me vaya bien en el negocio y etcétera. Así que es importante poderle decir a la gente, la oración no son vanas repeticiones. A más espontáneamente hablemos con Dios. Si hay unos elementos que Jesús nos enseña, pero a más espontáneamente, libremente y del corazón, eh, no decimos que 100% será la manera en que Dios responda, pero es mejor. Es un diálogo cercano con Dios, con un Dios que se ha acercado a nosotros. Bien. Yo quisiera añadir a lo que dice William y es acerca de qué no es orar. Y quisiera añadir que orar no es un medio por el cual tratamos de manipular a Dios, ¿cierto? No estamos tratando a través de la oración de torcerle el brazo a Dios para que Él nos responda. Y esto es muy importante que lo entendamos porque eso en ocasiones es lo que nos lleva a unas prácticas equivocadas en la oración en las que creemos que haciendo eso vamos a convencer más a Dios para que nos escuche. Entonces, si yo me arrodillo, Dios me escucha más. Es un concepto, ¿no? Que hay. Si yo levanto las manos, Dios me escucha más. Si yo lloro, Dios me escucha más. Si yo voy al templo y paso hasta la plataforma y me arrodillo allá, Dios me escucha más. Y este tipo de conceptos, hay veces lo que hay detrás de ello es ese deseo de que Dios obre a mi favor porque pues estoy tomando la postura correcta, estoy yendo al lugar adecuado, estoy
demostrando físicamente em, cosas que estoy buscando de alguna manera convencer a Dios. Entonces, realmente la oración no se trata de decir las palabras correctas de la manera correcta para lograr el resultado deseado, sino que más bien la oración es un regalo de Dios dado a sus hijos como medio para que nosotros nos comuniquemos con Él. Em, También quisiera añadir que debemos tener bastante cuidado a nivel personal, pienso que con la frase hay poder en la oración, porque puede llevarnos a creer que lo eficaz es la oración en sí, el ejercicio como tal, pero eso nos lleva a estancarnos en el ejercicio y no entender que realmente es simplemente un vehículo. La oración es un vehículo, un canal a través nos acercamos al que realmente tiene poder, que es Dios. Entonces, el poder lo tiene Dios y yo me acerco a Dios por medio de la oración. Y entonces, cuando yo tengo confianza en que a través de la oración yo me acerco a Dios y creo que le hay, como dice en Hebreos 11:6, entonces yo puedo descansar porque sé que Él me oyó, sé que Él entendió, sé que Él va a responder, sé que Dios hará. Entonces, la oración surte efecto de esa manera. Sí, yo la otra vez estaba pensando precisamente en eso de lo que hasta se canta, ¿no? Eh, una de las clásicas, el poder del cristiano está en la oración. eh, y entonces, bueno, y muy alrededor de eso, ¿no? Alrededor de esas, pues muchas cosas que se hablan acerca de la oración. Si usted va a predicar 15 minutos, debe haber orado por lo menos una hora. Y cosas así que se van diciendo. Si va a participar en un culto, pues debe llegar aquí a orar. Pero a veces los hermanos llegan tarde, pero vienen durante el camino orando, porque no solamente en el lugar se puede estar en la oración. La, la cuestión que yo creo que es como, ¿qué le digo? Como álgida acá, es que sí se ha como puesto en un pedestal, ¿no? Y para usar las palabras que ya se usaron, se espiritualiza todo, ¿no? Entonces, hace tiempo se pensaba, por ejemplo, que sí, la postura, ya usted dijo de rodillas, y alguno decía, y si le ponen unos granitos de maíz, también todavía más práctica. Eso es traído pues del catolicismo, ¿no? El sacrificio humano, el sacrificio del cuerpo, que pues va a conmover a Dios. Dios me va a responder por lo que haga. Entonces, la primera oración que yo encuentro en la Biblia, pues no sé si estoy equivocado, pero yo encontré en Génesis la primera vez que alguien oró, o que está, pues, no que alguien oró, porque seguramente pero que está la palabra orar en la Biblia es por una necesidad, ¿no? Creo que fue Abraham el que oró para que Dios sanara a Abimelech, creo, y a su pueblo. O sea que de por sí como que la oración aparece cuando hay una necesidad, pero, decía alguien también, no podemos pensar que nada más cuando tenga necesidad voy a ir a hablar con Dios. ¿Qué pensaría usted, decía él, si un hijo suyo nada más lo busca, nada más habla con usted cuando necesita plata, cuando necesita algo? No para tener relación, para tener intimidad, para hacerlo su confesor. Eh, y la clave acá está en el diálogo también, ¿no? A veces la oración es nada más un monólogo. Solo yo digo y ya. Me, des- me desahogué y ya descansé. Ya oré la hora, le dije lo que le iba a decir. Si es que usamos un discurso. Entonces, porque a veces sí son nada más repetidas. Yo mismo me he encontrado a veces repitiendo palabras o frases. Yo digo, bueno, estoy como que orando lo mismo que estaba diciendo en la mañana o lo mismo que dije ayer, lo estoy repitiendo. ¿Qué otro temita vamos a tratar acá entonces, hermanos? Adonai, usted decía hace un momento, no
No podemos hacer de la oración lo que no es. Tampoco buscamos decir algo en contra de la oración. Estamos en este programa tratando de mostrar realmente eh, la manera correcta de orar y qué mitos o qué elementos se han puesto dentro de la oración que no van acorde a ella. Pero realmente la oración es sumamente importante dentro de la vida cristiana y no podríamos concebir un cristiano o una vida cristiana sin oración. Jesús nos habló de la oración, los discípulos nos hablaron de la oración, Jesús nos enseña en Mateo 6, en el Sermón del Monte, algunos elementos que debe llevar la oración, nos enseñó a orar. Pablo nos habla de los ruegos por los santos, allá en Efesios 1, 15 al 17. El salmista nos dice, Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye. Así que quería acotar también esto para que todos nuestros oyentes puedan ir visualizando esos dos puntos de vista. ¿Qué es la oración, su importancia, pero también qué elementos le hemos colgado a la oración que no son? Sí, ya que usted habla del aprendizaje, pues yo a veces me he preguntado, ¿será que los discípulos de verdad no sabían orar? Porque todos los judíos oraban, hacían sus oraciones matutinas, en la tarde, en fin, y era como el, entre comillas, ritual tradicional de las oraciones, ¿no? Entonces, cuando ellos dijeron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, eh, ¿qué sería? ¿No sabían orar realmente? ¿Nunca habían experimentado eso? ¿O a qué se estaban refiriendo con esa pregunta? Y la oración modelo, que fue la que mencionó William ahí, que conocemos como el Padre Nuestro, pues quién no la ha usado, quién no la ha citado, quién no se la sabe de memoria desde la escuela dominical, nos la enseñan, ¿no? Pero debemos repetirla así nada más, o es eso, un modelo, como para que veamos un ejemplo. Que en cuanto a ese aspecto que menciona Adonai, estoy de acuerdo que los discípulos sí sabían orar, porque la oración ha sido una práctica no solamente del judaísmo, sino en todas las religiones, por el hecho de la necesidad del ser humano de tener un contacto con la divinidad, la providencia o con el creador, de acuerdo sea la religión. Ujú. Entonces, la oración es un nexo espiritual y responde a la necesidad interna del ser humano. De ahí que la oración sea practicada, repito, por, creo yo, casi todas las religiones, en cualquiera sea sus modalidades. El secreto aquí estaría es a quién se ora. Ahí está la gran diferencia. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, tal vez no era el desarrollo en sí de la práctica, sino a la actitud y al sentido que deberían ponerle a la oración. ¿Por qué? Porque veían que Jesús practicaba constantemente la oración. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera aportar que la oración tiene su relevancia, obviamente a quien oramos, pero tiene su relevancia en el sentido que nosotros le pongamos a la oración. Es decir, ¿por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Y en qué radica la importancia de orar? ¿Por qué el Señor le dio tanta importancia a la oración y la practicaba debido a sus atributos humanos, pero también la practicaba para enseñarle a sus discípulos y a sus seguidores? Él dijo, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque la oración es un recurso de dependencia y es una demostración de la misma. Y ahí entra en juego el tiempo de la oración, la actitud y el tiempo de la oración. No hay un tiempo determinado. Algunos se basan en lo que dijo Jesús, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Pues en ese tiempo no había un reloj que midiera la cantidad de tiempo de esta manera. Entonces creo que el Señor se refería era a la
posición que tuviéramos nosotros en cuanto a la dependencia. Cuando yo me dedico a orar constantemente y de pronto dedico un buen tiempo a la oración, entonces estoy demostrando un gran sentido de dependencia de parte de Dios y humildad, porque a través de la oración yo me desligo del tiempo, de mis recursos, de mis posibilidades para depender de Dios y esperar su dirección. Una vez yo encuentre dirección. Él vuelve. En la Biblia sí vemos que los judíos practicaban la oración, pues confirmando lo que él estaba diciendo. Desde el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, el caso de Daniel, ¿no? Daniel oraba las 3 veces acostumbradas, como hacían todos los judíos. En el Nuevo Testamento se nos quedó bloqueado, hermano Franklin, su intervención. No sé si. En el Nuevo Testamento encontramos también a Pedro y Juan subiendo a la hora novena al templo. La hora novena dice la de la oración. Así que era costumbre, pues, de los judíos orar. Pero en el cristianismo la oración yo creo que tiene otra connotación u otra perspectiva, por lo menos, ¿no? Moisés también lo hizo, compañeros. Recordemos aquel momento cuando el pueblo levantó, erigió el becerro de oro y Dios habló con Moisés y le dijo: hazte a un lado, he determinado destruir a este pueblo. Pero Moisés elevó una oración a Dios allá en Éxodo 32 y vemos cómo Dios realmente movió esos planes que tenía. Una vez más, aclarando, no es que la oración sirva para torcerle el propósito a Dios o decirle a Dios qué se hace, pero realmente en ese contexto Moisés oró a Dios y Dios determinó otro elemento sobre el pueblo. El rey de Nínive también clamó a Dios. La Biblia dice que convocó entonces ayuno y oración y realmente eso hizo que viniese otra situación frente a ellos, estaba determinado un juicio. Ok, ahí tenemos, Franklin, qué pena que se quedó como bloqueado la conexión. Sí, pero tuve aquí un corte en el servicio de internet, pero ya estamos aquí. ¿Dónde me quedé? En la primera parte. No, pues estábamos diciendo que definitivamente los judíos sí sabían orar. Ya aquí, cuando usted estuvo fuera, estábamos colocando los ejemplos de las oraciones de Daniel, de Moisés en el Antiguo Testamento, los discípulos que subían a orar a la hora novena, o sea que era una práctica dentro de esa religión, como se estaba diciendo en el judaísmo, aparte de todas las demás religiones que también la practicaban, pero que en el cristianismo, pues la oración como que llega a tomar otra magnitud, ¿no? Porque ellos preguntan, ¿cómo es que cómo es que vamos a orar? Es la pregunta como de los, eh, de los discípulos. Y también estaba muy circunscrita como a un lugar, ¿no? Entonces Daniel oraba, voy a mirar allá. Hacia Jerusalén. Miraban hacia Jerusalén porque tenía la connotación de que tú que habitas entre querubines. Pero el Señor también lo dijo, ya no es el sitio solamente, cuando habló con la samaritana, sino que en cualquier lugar se puede invocar el nombre del Señor, porque Dios es espíritu y es omnipresente. Entonces, si quiere terminar su argumentación, mi hermano Franklin, ahí No, retómelo, por favor. me conecté, estaba mencionando el hecho que la oración es un recurso de dependencia y una demostración de humildad, porque cuando uno acude, por ejemplo, uno acude a un asesor o a una persona para preguntar cómo hago tal cosa, cómo hago esto. Cuando uno acude a alguien por una asesoría, un consejo, está demostrando dependencia de lo que le pueda orientar esa persona, un reconocimiento de que esa persona puede tener un conocimiento mayor o diferente que el mío y además es humilde para deshacerse de sus recursos. En este caso, la total dependencia de Dios se demuestra a través de la oración y el tiempo que uno le dedique pues, es pertinente.
Ujú. no sé si soy repetitivo, pero cuando el Señor dijo, preguntó a sus discípulos, no han podido velar ni siquiera una hora, entonces algunos toman como punto de partida o de medida orar por lo menos una hora y entonces puede haber una variación Ujú. entre el sentido que le ponga y la atención al tiempo para, para enfatizar el hecho de la justicia propia, porque en esto de la oración, como en otras prácticas cristianas, se involucra el tema también de lo que es la gracia y lo que es la justicia propia. Y Mm. ahí entonces perdemos el sentido del objetivo de tal manera que comenzamos a confiar en el tiempo que oramos y si no oramos determinado tiempo no nos sentimos bien y perdemos el sentido que es la comunicación con Dios y esperar, por ejemplo, que Él nos hable. Alguien dijo, algún escritor famoso por ahí leí, antiguo, dice, ora hasta que Dios, óralo todo lo que puedas y ora hasta que Dios te responda. Y cuando Él te responda, ya no ores más. Entonces, creo que es importante tener en cuenta estos aspectos. Ujú. Yo Bueno, quisiera, espere un momentico, yo quiero que ya tengo 2 veces que lo he intentado decir cuando usted habló, John Freddy, y ahora también Franklin, algunos también piensan del tiempo en la madrugada, ¿no? El poder de la oración en la madrugada, porque hay versículos que dicen que de madrugada te buscaré, en fin, entonces que es en la madrugada donde usted debe eh, levantarse, pues, a orar, pero ujú, no todos, yo sin problema madrugo, pero no todos los seres humanos tenemos el mismo ciclo de sueño o algo, algunos lo hacen quizás más antes de dormir que en la madrugada, ¿no? Eh, y algunos por cuestiones laborales ni podrán hacerlo en la madrugada, sino por allá en la tarde, en la noche, al mediodía. Entonces, ujú. realmente no, esos son como que estereotipos que se van metiendo allí, ¿no? Sí, entonces, todos esos son elementos que comienzan a añadirse a la oración. Y si bien es cierto, yo pienso que lo que podemos ir acumulando en este programa es que la oración es una prioridad, es importante, es indispensable en la vida cristiana. Es un ejercicio vital para la fortaleza espiritual, para la comunión con Dios. em, pero si bien es cierto, la Biblia argumenta a favor de la importancia de la oración, los ejemplos que vemos desde el Señor hasta los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia y su vida de oración, es muy importante permitir que la oración no se convierta en una actividad sin sentido o que a la que se le cuelgan un montón de elementos que, como decía Franklin, contribuyen a la justicia propia, Ujú. a esa religiosidad que tan fácil puede invadir al creyente, en donde el creyente dice, como yo oro 3 horas, entonces yo soy más espiritual que tú, y como yo oro allá en la plataforma, entonces yo soy más espiritual que otro, y entonces comenzar a tener una pretensión con base en ese tipo de cosas. La verdad es que el Señor Jesucristo habló de la oración en privado, esa oración que nadie más se da cuenta, y también habló en contra de esa intención de orar para que otros lo vean a uno. Entonces, por supuesto que hay un lugar para la oración privada y para la oración congregacional, pero la motivación o las intenciones detrás del ejercicio, de la práctica, son las que más pesan delante de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué oras? ¿Por qué llegas al templo y te arrodillas a orar? ¿Cuál es tu intención? No estoy hablando en contra de eso, es muy importante hacerlo, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que la gente te vea? ¿Que la gente te aplauda? ¿Que la gente diga, oh, wow, qué tremendo? ¿O realmente tú quieres tener un tiempo de comunión con Dios y quebrantar tu corazón y depender de Dios y estar allí hablando con el Señor y de quietud?
con el Señor, poniendo tu mente en Él y organizando tus pensamientos, etcétera. Bueno, eso es lo que interesa. Entonces, la Biblia también nos habla acerca de que en Hebreos capítulo 11, verso 6, donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hay veces debemos tener mucho cuidado con, con la fe en la práctica de la oración. Pienso que es lo más importante, la fe, la confianza en el Señor. El hermano Eliseo nos decía a los pastores aquí en una reunión que teníamos hace varios años, yo creo que también el hermano Franklin se acuerda, donde él nos decía a los pastores, no le enseñen, nos decía, no le enseñan a los creyentes a hacer oraciones kilométricas para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Decía, más bien enséñelas a tener fe, a confiar en Dios, porque entonces, creemos que Dios nos va a oír porque pasamos más tiempo orando, y volvemos a lo mismo, ¿no? Resulta que realmente lo que mueve el corazón de Dios o lo que realmente nos permite llegar hasta el Señor es la confianza, es la fe. Primero, en la obra de Jesucristo que nos permite este acceso con confianza a Dios. Segundo, porque venimos en el nombre de Jesús y esa es la razón por la cual el Señor nos oye. Y tercero, porque venimos con sinceridad, con un corazón dispuesto para el Señor. Y lo último que quiero añadir en este momento es que, que Dios se reserva el derecho de responder a la oración, de responder a su manera, en su tiempo, con su poder y para llevar a cabo sus propósitos. Bueno, Entonces, cuando la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, algunos creyentes lo que piensan es que dice, clama a mí y yo te diré que sí. No, pero el Señor responde sí, a veces responde no y a veces responde todavía no. Entonces, dejemos que Dios responda como Él quiera y con su respuesta Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. bueno, varias inquietudes allí. Voy a hablar como el programa es de apologética, voy a hablar como alguien que no está muy de acuerdo con la oración. Entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué vamos a orar? Si ya Dios sabe todas las cosas. O sea, ¿yo para qué tengo que irme a orar a contarle a Dios lo que ya Él sabe? ¿Ya? Y a pedirle a Dios, de pronto, espera, termino, porque estoy haciendo las veces de, ¿no? No, no se vengan. Este, y a veces le pido algo que ya Dios sabe que no me conviene, entonces, ¿para qué pierdo tiempo con eso? Más bien debería irme a hacer otra cosa, ¿ya? Piensan algunas personas. Si Dios ya determinó bendecirme, pues me va a bendecir cuando Él quiera, como hemos oído acá, la respuesta vendrá a su tiempo. Y entonces, ¿qué saco yo con ponerme ahí 1 hora, 2 horas a llorar o a contarle de verdad a Dios lo que ya Él sabe? Es una de las objeciones que yo mismo he oído de algunas personas. Adonai, frente a ese papel que usted está jugando ahorita, antagónico, creo que es muy importante mirar algunos aspectos. Es cierto, o bueno, empecemos desde ahí. Muchas personas hacen ese cuadro comparativo. Bueno, si Dios ya determinó bendecirme, ¿para qué tengo que decirle que me bendiga? Si Dios sabe mi necesidad, ¿para qué le voy a clamar? Pero valga la pena decirle a las personas, ahí entra todo el contexto de lo que es Dios. Y bien lo argumentaba el hermano Franklin hace un momento. La oración Dios la dejó como un elemento de nuestro acercamiento a Dios, nuestra comunicación con Dios. Y ella deja ver en nosotros un carácter de dependencia, deja ver en nosotros un carácter de humildad. Así que es un elemento que Dios lo sumó a la vida cristiana y que quizás en algunos aspectos ha sido mal interpretado, pero hace parte de nuestra vida cristiana, hace parte del ADN del cristiano, hace parte de la estrecha relación que lleva el cristiano con Dios. Y como bien lo decíamos ahora, no hace que se le tuerza a Dios el brazo. Freddy lo decía, no exclama a mí y te voy a dar lo que tú me pides. No, no necesariamente es así, pero sí
por medio de ella nos comunicamos con Dios, y Dios, que conoce nuestro corazón, nuestra intención, nuestro deseo, nuestro propósito, Dios en su soberana gracia y misericordia ha respondido y lo ha hecho de una y muchas maneras a nuestra vida. Así que, cerrando este espacio, es bueno decirlo, es un elemento dentro de nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios, que Dios lo estipuló, que el Señor mismo nos lo enseñó, nos enseñó la manera de hacerlo, y está desde la antigüedad y está en el tiempo del Nuevo Testamento, y está en nuestra vida diaria. Y si lo llevamos ya más a nuestro contexto, realmente uno ora y uno siente una estrechez con Dios, una cercanía. Es una bendición hacerlo, pero valga la pena entender ese punto de vista. Yo pienso, para añadir un poquito a lo que planteaba Adonai, ¿para qué orar si Dios lo conoce todo, etcétera? Es que la oración no es por causa de Dios. Creo que la oración es el recurso que Dios nos injertó cuando nos creó, porque es un instinto. Todo ser humano reza, ora o pide ayuda a sus deidades. En su desconocimiento, el hombre que cree Comunicación, sí. en otras deidades, por instinto, va a lanzar un clamor en un momento de necesidad. Eso está injertado en nuestra naturaleza. La Biblia nos enseña es cómo orientar la oración y realizarla de manera eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, sería otra cosa para comentar, pero Sí. la oración creo que es por causa de nosotros. Mire usted que los mismos psicólogos le atribuyen a la meditación, lo que ellos llaman los médicos, los científicos, le atribuyen a la meditación una capacidad curativa, o por lo menos, ¿cómo se llama? Algo que ayuda a... Que trae bienestar. Exactamente. Entonces, claro, ellos lo atribuyen a la meditación. Nosotros ya en el conocimiento de Dios entendemos que ese recurso que Dios nos ha dado nos conecta con Dios, y ahí es donde viene el bienestar de parte del Señor. Pero por ejemplo, en el caso de la oración en la madrugada, no es el tiempo, no es la hora, es el sentido. Pues si yo lo primero que busco es hablar con Dios, es porque Dios me interesa tanto que en el primer momento en que despierto, cualquiera sea la hora, pero también puede ser que al mediodía tuve el deseo de hablar con Dios o la necesidad. En esto de para qué orar, entonces es un recurso a favor nuestro. Quiero traer a colación el caso de Ana. Dice que Ana hablaba en su corazón y entonces dice, oraba largamente porque ella tenía una aflicción, tenía una carga muy profunda, no podía tener hijos, etcétera. Y entonces más adelante, después de que ella escucha, Elí le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella se fue, comió y no estuvo más triste. Entonces, al encontrar la oración o al realizar su oración, está depositando su confianza, su carga, su angustia en Dios, y ella encuentra primero como un sosiego, y después encontrará la respuesta. La diferencia entre los que meditan, oran a sus dioses y nosotros es que ellos encontrarán un sosiego porque tienen una esperanza y descansan porque van a recibir respuesta. Nosotros la recibimos, ¿no? Porque oramos al Dios Todopoderoso. Bueno, John Freddy tiene algo más para decir antes de pasar al otro puntico, a la otra preguntita del escéptico. Es muy interesante todo esto que estamos hablando, porque fíjese que algo que dice el hermano Franklin me parece muy importante, es ese asunto universal que está en el alma del hombre, ¿no? Por conectarse
por medio de la oración a algo. Veía hace algún tiempo atrás un debate entre uno de los ateos de hoy en día, muy conocido, con un cristiano, y le preguntaba al cristiano: ¿usted tiene alguna práctica personal? Y él decía: sí, yo tengo mis tiempos de meditación. O el ateo decía: yo tengo mis tiempos de meditación, todo, porque es algo, está ahí metido, clavado en el hombre. Eso es algo puesto de Dios en el corazón del hombre. Entonces, fíjese bien que si nosotros cambiamos la palabra orar por comunicarnos con Dios, por tener comunión con Dios, el hombre fue creado para eso. Desde el Edén, el hombre tenía comunión con Dios. Esa comunión se rompió en Jesucristo y restaurada con el propósito de que nosotros le demos ese mantenimiento, y la oración es ese camino, ese vehículo, ese canal eh, maravilloso que Dios nos ha dado. Y lo otro que también quisiera, con respecto a lo que dice Adonai en esto de que si Dios ya sabe mis peticiones, por qué yo tengo que pedirle? En una ocasión, un hombre llamado Bartimeo, un ciego, él comenzó a clamar al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El propósito de él era pues que el Señor le regresara la vista. Era un ciego. Y el Señor lo mandó a llamar, y cuando lo llevaron delante del Señor, el Señor, que todo lo conoce, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Cualquier persona alrededor le podría decir: pues el Señor no se da cuenta que el hombre es ciego. Entonces el Señor quiere que hablemos de nuestra necesidad, porque también, así como Dios nos diseñó con la necesidad de conectarnos a Él, también Dios nos diseñó con la necesidad, o con el hablar o el expresar en voz alta. Inclusive, pues yo lo diría así: lo que pasa, lo que se revuelve en nuestro pecho, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros afanes, y que cuando los expresamos con nuestras palabras, que lo llamamos desahogarnos, eso trae un bienestar a nuestra vida. Y si lo hacemos delante de Dios, pues por supuesto, dice el apóstol Pablo: por nada se afanen, sino en vez de que ustedes dedicarle tiempo a afanarse, a darle vueltas en su cabeza a un problema, más bien háblenle a Dios sobre el problema, denle a conocer a Dios sus peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En otras palabras, el bienestar que viene de yo desahogar mi corazón delante de Dios, poniendo delante de Él lo que me inquieta, lo que me preocupa, lo que me quita la paz, eso va a generar en mí la satisfacción, o la bendición de saber que Dios me oyó, de que Él se encargará de mi situación, de que Él está en control, y yo ahora puedo descansar y tendré esa paz que resulta de acercarme a Dios con fe, con confianza. Una cosa que me sorprendió cuando llegué aquí a los Estados Unidos y vine a la convención en Miami en el 2014, bueno, y en otras también lo he visto, claro, depende también de la localidad en la que estemos, pero que sacan un cuarto, un salón de oración, ¿no? ¿Recuerdan? Ahí está al lado de la plataforma. Bueno, atrás, generalmente atrás. Es decir, hay un espacio para la oración. Bueno, ahora también se ha hecho ya la oración una hora antes de los servicios en las convenciones, ¿no? Antes de que inicie en sí, digámoslo, el servicio, lo que llamamos el culto, hay una persona, un hermano, una hermana que está orando públicamente, pidiendo a Dios por las necesidades, intercediendo por este, ¿qué de la súplica entonces? ¿Qué del ruego, del gemir ¿para qué esos salones de oración? Para si realmente, pues, cada uno que lo haga con Dios, como está también allí en la palabra, ¿no? En la palabra se habla tanto de la oración personal, individual, en secreto, como decía también el hermano de Frey, como la oración en la congregación. Ellos oraron juntos, es decir, unánimes. Entonces, Efesios dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Algunos hablan también de la importancia de esa oración en el Espíritu. ¿Cómo es la oración en el Espíritu? Y algunos hablan incluso de la oración en lenguas, ¿no? Entre nosotros los pentecostales, algunos hacen mucho énfasis en esa manifestación sobrenatural de las lenguas, de tal manera que piensan que si oran en lenguas, esa oración
sí que es más efectiva, o por lo menos lo debe sentir que algunos quizás más espirituales que los que nada más hablamos en español o oramos en español y no en otras lenguas. Hablemos un poquito acerca de eso, ya para ir redondeando o para por lo menos dejar planteado el tema, porque yo creo que no lo agotamos acá. Creo que el tema tiene muchas cositas interesantes para, para aclarar, para conversar. Y ya Eh, llevamos 50 minutos hoy. Tienen la palabra, compañeros. Me permiten, es que en esto que plantea Donay también hay que recordar que tenemos ah, dos maneras de realizar la oración. Una es la oración individual, personal, tiene su uso, su función, tiene su eficacia, tiene su resultado. Y otra es la oración congregacional, colectiva. Ambas son importantes, son necesarias, pero tienen su aplicación. Si yo estoy orando a solas, tengo mi petición delante de Dios. Note usted que cuando uno le dice a los hermanos, vamos a orar por su petición, y uno pretende que la persona ore de acuerdo a su necesidad, que es privada, seguramente la oración no es tan resonante. ¿Por qué? Porque no todos van a querer exponer en voz alta Exponerse, sí. su debilidad, su problema. Ujú. Entonces, creo que los que dirigimos culto, los predicadores, debemos entender eso, porque a veces nosotros los pentecostales pensamos que entre más ruidosa sea la oración, más poder tiene y más avivamiento. Y cuando pues el uso de una oración congregacional, según entiendo yo, es para edificación y para ánimo, para provocar ánimo entre nosotros de que tenemos un Dios que responde. La oración es precisamente eso, no solamente que yo me descargue, que yo pueda desahogarme, sino que Dios permite la oración porque así Él, repito, es en beneficio de nosotros, vemos que Dios responde. Pero la oración privada, el Señor dijo, Freddy lo mencionaba ahora, orar en secreto. La oración personal tiene un uso y tiene un momento. Ahí Dios me toca y me inspira a hablar en otros idiomas, en idiomas desconocidos. Es que la palabra lenguas no le podemos tampoco dar un significado místico, misterioso, de que es más espiritual decir lenguas que idiomas. No es lo mismo. Entonces, si yo hablo un idioma desconocido por la inspiración que el Espíritu Santo obra en mí, pero no tengo interpretación, pero estoy yo solo, Pablo dice, se edifica. Esa palabra edifica debería interpretarse más bien como que se fortalece. ¿Por qué? Porque uno siente que algo sobrenatural, el Espíritu de Dios. Ujú. Ya veremos a ver cuál es el resultado de eso en mi carácter y brote mi fruto. Pero si yo estoy en una oración congregacional y empiezo a orar en lenguas, pues eso no me hace más espiritual que los demás. Pero si no tengo una interpretación de lo que oré, pues mi espíritu se fortalece porque se pone contento, pero mi entendimiento queda nulo. Y de igual manera los que están conmigo. Entonces creo yo que vale la pena hacer esa diferenciación. Sí, es lo que dice primero los Corintios 14, ¿no? Creo Exacto. Adonai, que John Frey iba a decir algo. Bueno, sí. Esto, yo pienso que aquí nos adentramos entonces en esta faceta de la oración, lo que es, lo que es la súplica, el ruego, la Ujú. repetición, lo que decía Donay al comienzo de esa parábola de Lucas 18, de la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? Entonces la pregunta sería, hasta qué punto yo debo repetirle a Dios la misma petición, por ejemplo? ¿Será que si yo le repito a Dios la misma petición determinada cantidad de veces, es más probable que Él me responda? Ahí también podemos hablar acerca de a las personas que involucro en la oración. Si yo involucro personas que oren por mí, ¿hasta qué punto entre más gente involucro,
más Dios responde mi petición. Entonces, estos son conceptos que de nosotros debemos tener mucho cuidado con ellos porque detrás de ellos está, hay veces, ese planteamiento o esa figura o ese presentar a Dios como un ser, como un poquito así lejos, algo manicruzado, que está allí como diciendo, a ver, voy a esperar que me digas varias veces la oración, a ver si me convences. Y, o cuántas personas están orando contigo. No, solo yo. ¿Y ahora cuántas? No, hay como 10. Ahora hay como 100. Ah, bueno, está mejor. ¿Será que Dios es así? ¿Será que a Dios lo convencemos más así? Por supuesto, nuestros oyentes habrían personas que están allí diciendo, bueno, yo sí creo, yo no creo, pero tenemos que ir a la palabra del Señor, ¿no? ¿Cuál es el papel del clamor, del ruego? Hay veces nosotros creemos que clamar y rogar significa repetir lo mismo muchas veces, repetirlo y repetirlo, pero si ustedes van y buscan la definición de rogar y de clamar, no, implícitamente no es tanto repetir algo muchas veces, sino que tiene que ver con la actitud, con la necesidad, con la dependencia, con la urgencia de la necesidad. Entonces, es esa, es esa, es eso que lo lleva a uno en ocasiones tal vez a quebrantarse y a llorar y a decir, Señor, ayúdame con esto porque yo no puedo solo y uno se quebranta y eso, la oración tiene lugar para todo eso, por supuesto que sí, las expresiones de emociones por la necesidad que hay, pero recordemos siempre muy bien que la fe prima, la fe es lo que nos lleva a la presencia del Señor y yo debo tener esa seguridad, esa confianza de que yo me estoy acercando a Dios, de que Él me está escuchando, de que Él está allí presente y de que Él está recibiendo mi clamor, mi súplica, mi reclamo, mi dolor, lo que pase, y que Él lo entiende y que Él me va a ayudar y que Él hará mucho más de lo que yo le pido o entiendo. Y eso es lo que me genera un bienestar, el saber que Dios se va a encargar. Entonces la Biblia dice, hay un verso, hay un salmo que dice, temprano como de madrugada yo me acercaré a ti y esperaré. De mañana oirás mi voz. Ujú. De mañana me presentaré delante de ti. Y viene la parte crítica que es, y esperaré. Ese esperar significa, y yo confío en que tú responderás. Y yo estoy afianzado en esa verdad de que tú harás. Entonces, la repetición. Entonces, el Señor habló en contra de las vanas repeticiones, ¿no? Por supuesto, hay peticiones hay oraciones que uno siempre repite. Por ejemplo, el que seamos guardados de caer en tentación, el que el Señor supla nuestras necesidades, el pan de cada día. Frases más bien, ¿no? Frases que repetimos. Eso. Orar por los que gobiernan las naciones, orar por la obra, por los misioneros, todo eso uno lo puede repetir constantemente porque son cosas que están ahí siempre con esa necesidad y es como tiene que ver como con las necesidades del reino y lo demás. Pero mi necesidad, por supuesto, yo pienso que tiene más bien que ver conmigo, no tanto con que Dios lo tengo que convencer si yo lo repito varias veces. Tiene que ver con mi conciencia y me desahogo, mi venir al Señor y decirle, Señor, tal cosa, y tal vez más al rato decirle, Señor, acuérdate de esto y volverle a repetir. No es tanto porque Dios se le olvida o porque a Dios tal vez la primera no lo convencí, tal vez ahora sí lo puedo convencer. Pablo oró 3 veces y no lo convenció. Y el Señor le dijo, no, no te va a quitar ese aguijón. Entonces, tiene que ver más bien conmigo, con esa necesidad de yo saber que estoy esperando en el Señor y de confiar en el Señor. Entonces tal vez vuelvo y se me llena la cabeza de alguna aflicción y vuelvo y le digo al Señor, Señor, pongo esto delante de ti y confío y recuerda, Señor, y más bien va por ahí que por el deseo de convencer a Dios con mi repetición para que Él intervenga. Entonces yo creo que más o menos iría así esto de la oración, la súplica, el clamor, el ruego. Bueno, hermanos,
como el tiempo se nos está acabando, vamos a dejar planteado aquí algunas cositas para dentro de 8 días, Dios mediante. Eh, Hay muchos ejemplos de oración en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero yo creo que sí hay como una diferencia entre la manera como se oraba en el Antiguo Testamento y como debemos hacerlo hoy en el Nuevo Testamento, ¿no? Precisamente estas posiciones, em, eh, el gemir, está mucho en el Antiguo Testamento, ¿no? Las oraciones también como poniéndome toda la carga del pueblo, en fin, como las oraciones modelos que algunos toman de allá, pero en el Nuevo Testamento las cosas cambian precisamente con el tipo de relación que tenemos ahora con nuestro Dios. La oración, decíamos, es como una comunicación, como eh, un diálogo, y entonces a qué hora escucho a Dios, si nada más estoy dele y dele y dele a la misma petidera, la misma repetidera, y cuando lo escucho. Entonces, en la práctica yo creo que también necesitamos sacar un tiempito para eso, ¿no? Como para eh, meditar en la palabra, porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pues con ella me habla el Señor. Entonces, como meditar un rato en el texto bíblico. Yo conozco personas, aquí viene un señor, que él dice que Dios le habla y lo motiva a orar, ¿no? Pero él nunca lee la Biblia, ni sabe qué dice la palabra de Dios. Entonces yo le digo, pero, y lo he convidado aquí a compartir en la casa la palabra, incluso hasta le compré una Biblia para que la leyera, porque pues él se las da, sí, de que él tiene su relación con Dios y todo, pero no conoce lo que Dios tiene para decirles. Entonces, a veces ese misticismo del que no hemos profundizado mucho nos lleva a eso, ¿no? Como a que aquí lo que Dios me dé, lo que Dios me hable, pero muchas veces eso que Dios me da o que Dios me habla, ni por ahí con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, debemos poner filtros a ese diálogo. La amistad. Tenía aquí un puntico para hablar de eso. La amistad se fortalece con la comunicación. Si dejamos de hablar años, pues hombre, ¿cómo vamos a decir? No, yo con William somos súper amigos y si con William, vea, William ni habla aquí en el programa. Entonces, ¿cómo? Pero cuando hay diálogo, cuando hay conversación, cuando hay intercambio, ¿verdad? Entonces yo creo que ese intercambio también se debe dar en la oración. Bueno, quiero dejar planteados temitas ahí como para dentro de 8 días, pero escuchemos las palabras finales de William para que no se sienta como que hoy lo dejamos en blanco. No, creo que hemos abordado el tema de la oración. Hay mucho para decir. Creo que hay muchos otros puntos que le hemos colgado a la oración y que llevan al ser humano, a veces al cristiano particularmente, a pensar que si no es de cierta manera, bajo cierto estilo, entonces Dios no nos escucha. Bien mencionaban algunos. Solo hallaremos respuestas si miles de personas están orando por mi petición. Escuchábamos, solo hallaremos respuestas si estamos orando de rodillas, pero Ujú. no hay otros elementos. Podemos orar de pie. Incluso hay iglesias o denominaciones que nos cuestionan cuando oramos de pie. Pero ¿qué dice la Biblia y cada evento de esos en qué contexto se usa? Hay personas que dicen, tenemos que orar mirando hacia Jerusalén, como lo hacían los judíos, hacia el templo. Así que hay personas que hacen un altar en su casa y entonces lo ubican, buscan la ubicación de Jerusalén y entonces hacia ahí apuntan, porque le hemos puesto a la oración muchos elementos. Hablábamos acerca del poder de la oración. Algunos creen que la oración en sí misma tiene poder. Eh, Vale la pena mencionar muchos otros. ¿A quién se le debe de orar? Se preguntan algunos. Así que algunos dicen, no, hay que orar a los ángeles, hay que orar a María, con todo respeto con las personas de su fe católica, pero algunos piensan que es a los ángeles, que es a María. Y en ese contexto, realmente el que contesta nuestra oración y quien tiene misericordia hacia nosotros es Jesucristo. Decíamos dentro de esos elementos, si Dios conoce mis peticiones, ¿para qué le pido? Así que le hemos puesto muchos elementos o le hemos colgado muchos elementos a una práctica tan bonita, tan nuestra, como decían algunos compañeros, que nos la dio Dios desde el mismo momento de la creación.
pero la hemos ido deteriorando y de esa manera la hemos desviado hacia donde no es. Algunos dicen, no puedes orar porque Satanás te acusa, así que bloquean la oración de otros. Hay quienes dicen, no puedes orar porque has estado en pecado, entonces Dios no te escucha. Así que, estimados oyentes, lo que queremos con ello es mostrar la trascendencia de la oración, la virtud de la oración, la bendición de poder orar y cómo es un elemento para nuestra vida muy valioso para acercarnos a Dios. Pero qué importante que no le colguemos a la oración algunas prácticas, algunas ideas nuestras, algunos elementos místicos que otras personas nos han traído. Si oras con voz fuerte, si gritas muy duro, y a veces nosotros también decimos cuando una persona ora con voz muy fuerte, alta, decimos, uy, esa persona sí que tiene unción, uy, ese hermano sí. A veces nosotros de esa manera le restamos importancia a la oración de una persona que no grita, que no lo hace de la misma manera. Qué bueno entender todos estos elementos y gracias a toda nuestra amable audiencia por seguirnos escuchando en esta tercera temporada. Traemos nuevos temas y algo más para aportar a la vida de cada uno de ustedes. Bueno, yo espero que no se vayan ustedes de la sintonía de Entre Ocho, porque vamos a continuar con la oración. Tenemos varios punticos interesantes todavía pendientes y una canción que dice, Dios no rechaza oración. De verdad, Dios no rechaza oraciones cualquiera. Oración Él la responde. Y ya hemos dicho aquí los libros que hay, la abundancia de libros que hay, el poder de la esposa que ora, el poder del esposo que ora, el poder del pastor que ora, el poder del músico que ora. Bueno, libros para todos acerca de la oración del líder. Ya decíamos, algunos también hasta difunden por allí, por las redes sociales. Pero tenemos que de todas maneras sí comunicarnos con Dios definitivamente. Ahí descansamos nosotros, nos alineamos también con los propósitos divinos y, y es de bendición para mi vida, para mi propia vida. Realmente no es que Dios se beneficie de que yo ore 1 o 2 horas o todo un día, pero dependiendo de la necesidad en la que estemos, pues así también va a ser nuestro acercamiento a la búsqueda, ¿no?, del Señor. Adonai. Sí, pero yo quiero insistir en que no solamente cuando estemos necesitados, qué bueno hablar con Dios para darle gracias también, ¿no? Hermano Frank. Sí, ahorita para que no quedara en el aire el hecho de que entre más personas involucren una petición, alguien piense, entonces no vuelvo a pedir oración. Creo que, que primero la Biblia dice que oremos unos por Sí, otros, sean conocidas pero vuestras la Biblia peticiones. sí nos dice cómo orar por otros. Pablo en sus oraciones, Colosenses, Filipenses, él sí nos dice, pueden ustedes mirar los primeros capítulos de estos libros, el primer capítulo de Colosenses, Filipenses, creo que Efesios también, qué se dice y cómo se ora por otros. Pero cuando hay un número de personas que se unen en una petición por alguien, no creo que eso tenga un efecto delante de Dios. Entre más personas oremos por una petición por alguien, entonces Dios decide si lo hace o no. Vuelvo a lo que decía yo hace un rato, o lo que hemos mencionado, la oración es por causa de nosotros. ¿Por qué debemos orar unos por otros y por qué divulgar una petición por alguien? No es por causa de Dios, sino que el beneficio de eso es promover nuestra fraternidad, nuestra comunión. La repetición de la persistencia, cuando se hablaba de la parábola de Lucas 18, note usted que el Señor dice la necesidad de orar. Esa parábola habla de la persistencia en la oración, no en la petición. Hay que orar siempre, pero no hay que repetir la misma petición, porque si uno le pide al Señor, pues espera en Él. Pero cuando uno menciona en la iglesia, hermano, vamos a orar por el hermano fulano que está en una dificultad, o por la esposa del pastor allí, o el pastor en otro país, la gente no sabe quién es, los hermanos no lo conocen. Lo que yo pienso que es bueno enfatizar es, eso despierta el sentido de comunión, de fraternidad. Eso es Sí, lo que nos une. nos unimos en un propósito para clamar a Sí, Dios a favor de esta persona. Sí, eso. bueno, Y el Señor Jesús
habló de su oración intercesora por Pedro, ¿no? Ujú. Cuando el Señor dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Entonces, me parece que la dirección de la intercesión y el involucrarnos otros en una petición es sobre todo, como dice Franklin, es para que la fe de la persona mantenga, para que sus ojos espirituales sean abiertos y no deje de ver la riqueza a la que tiene acceso en Cristo, la esperanza que tiene en Cristo y la grandeza del poder que tiene por estar en Cristo. Entonces, esas son peticiones muy poderosas a favor de otros, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera también pues añadir este elemento para generar en ustedes ese deseo de que se conecten la próxima semana. Y es que el apóstol Santiago dijo, ustedes no tienen porque no piden y cuando piden, piden mal, porque ustedes pues piden es de manera egoísta. Entonces, hay oraciones que no funcionan, hay peticiones que se están haciendo de manera equivocada. Entonces, vamos a aprender de seguro Ujú. acerca de cómo es que yo debo pedir correctamente y cómo nos ayuda el Espíritu Santo en eso de alinear nuestra petición Sí. conforme a la voluntad de Dios. Así que bueno, vamos a seguir en este tema muy interesante, muy Miraremos, enriquecedor. miraremos algunos pasajes bíblicos aquí y los analizaremos en su contexto, porque el problema es eso, que sacamos la frase y nos olvidamos del contexto en el que está metido, ¿no? No es un cheque al blanco a cualquiera que ore y pida lo que quiera que te lo vamos a dar, no, eso hay un contexto allí que hay que tener en cuenta. Bueno, les agradecemos a ustedes, hermanos, que han estado estos minutos, 1 hora y 10 minutos pasaditos aquí con nosotros y le invitamos a que nos acompañen dentro de 8 días. Ahí está el correo electrónico. Escríbanos, hablemos de apologética@gmail.com con sus comentarios, sus sugerencias y le estaremos dando respuesta a ellos. Bendiciones para todos, mis amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo.